Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas con los primeros invitados. El doctor Patricio Haro Ayerbe, analista en seguridad, rector de la Universidad de Posgrado IAEN, y también lo invitamos al doctor Hugo Espín, especialista en temas de seguridad, para hablar de la situación interna que vive el Ecuador con el control exitoso que ha sido de las cárceles con la participación de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, esto pudiera llegar a su fin, van entregando como las cárceles en los ríos, y aquí se necesita un control permanente. Si a esto sumamos la ayuda importante de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas, viene a contribuir a sumar lo que requiere el Ecuador para enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la narcopolítica que busca reformas penales para la impunidad. Empiezo con el doctor Patricio Haro, rector del IAEN. ¿Cómo enfrentar estos momentos cuando vivimos un estado de excepción que va a terminar el 8 de marzo? Se puede ampliar 30 días más, pero aquí se requiere controles permanentes con la ayuda internacional, evidentemente en primera línea, la ayuda americana. Buen día, doctor Patricio Haro. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días, un saludo cordial a su gran audiencia. Al momento llevamos más de 30 días en esta situación de guerra interna, y eso es importante reconocer e identificar. El problema que vive el Ecuador y la situación que vive el Ecuador no solamente es un estado de excepción, es un estado de guerra interna, y como tal, una guerra, sea interna o sea internacional, no empieza con un decreto y no finaliza con un decreto. Nosotros debemos recordar que el decreto 111 fue establecido por el presidente de la República reconociendo la existencia de un conflicto interno armado. Esto quiere decir que ya el conflicto estuvo allí, que el conflicto estuvo presente, y por lo tanto ese conflicto fue reconocido por el Estado y obviamente enfrentado por el Estado ecuatoriano. Entonces no importa y no interesa que el estado de excepción dure 60 días. Nosotros debemos recordar que la diferencia existente entre una emergencia y un estado de excepción: la emergencia está presente y el estado de excepción son las circunstancias o las medidas excepcionales que se adoptan con la finalidad de atender de la mejor manera esa emergencia. Simplemente yo pondría un ejemplo. ¿Qué tal si el día de mañana erupciona uno de los volcanes que nosotros tenemos y afecta gravemente a la población? Esa es una emergencia. Y las medidas que se adopten para subsanar esa emergencia es el estado de excepción. Entonces es lo mismo, la guerra interna está allí presente. La guerra interna está determinada con la presencia de 22 grupos terroristas que han sido declarados la amenaza para el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, con sus fuerzas armadas, con sus fuerzas legalmente establecidas, y que además son los representantes del Estado para mantener y conducir el monopolio de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia. Entonces, frente a esto, el estado de guerra interna es el que está matizado hoy por la acción de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, ¿por qué actúan en contra de las cárceles o han tenido una acción en las cárceles? Porque las cárceles se convirtieron en los cuarteles generales de estos 22 grupos terroristas. Y el momento en que se convirtieron en cuarteles generales, en cualquier guerra, esas cárceles, esos cuarteles generales o los cuarteles generales se convierten inmediatamente en un blanco militar. ¿Qué es un cuartel general? Un cuartel general es el lugar en donde se encuentran los mandos y los estados mayores de las fuerzas en conflicto. Los cuarteles generales son los sitios en donde se acopian inteligencia
y se acopian también bienes logísticos. Y eso es lo que ha sucedido en las cárceles. Nosotros lo estamos viendo permanentemente, que desde las cárceles estaban los mandos de estos grupos terroristas declarados enemigos del Estado o amenazas al Estado. Desde las cárceles vemos que ahí se acopiaba una enorme cantidad de armamento y equipo de comunicación, se almacenaban artefactos explosivos, municiones, droga inclusive. Entonces, eso quiere decir que este cuartel general, desde luego, era un blanco para las Fuerzas Armadas. Eso está establecido en los convenios de Ginebra y esto es importante. El momento en que el país está en guerra no está sujeto a la justicia ordinaria, no está juzgado, los elementos en combate no están juzgados por la justicia ordinaria. En este caso, las Fuerzas Armadas están amparados bajo los convenios de Ginebra. Quiere decir esto que están amparados bajo el derecho internacional humanitario. Y, desde luego, si es que hay los excesos y riñen la acción de las Fuerzas Armadas en contra de lo que establece el derecho internacional humanitario o los derechos internacionales de los conflictos armados, sustentados desde luego en los convenios de Ginebra, ellos tienen la Corte Internacional de la Haya, que es la jurisdicción que juzga a los crímenes de guerra. Entonces no puede venir un juez de cualquier situación y decir, no, las Fuerzas Armadas han actuado de tal manera o se están violando los derechos en las cárceles. De manera alguna. Hoy las cárceles están siendo objetivo militar, están siendo conquistadas y recuperadas por el Estado como parte de la soberanía de la que fue violentado el Estado ecuatoriano. Es decir, el Estado ecuatoriano perdió la soberanía en las cárceles, pero también es importante que nosotros consideremos que en las cárceles están bajo el control al momento de las Fuerzas Armadas, pero están entregando, no están entregando las fuerzas nuevamente a cualquier persona, están entregando a la jurisdicción que corresponde dentro del Estado ecuatoriano. Pero el momento que hay esa entrega, siendo un objetivo militar, la última fase de un objetivo militar es la consolidación del objetivo. Esas cárceles deben ser consolidadas como tal y mantener el control permanente por parte de las Fuerzas Armadas mientras dure el conflicto, no mientras dure el estado de emergencia. En la guerra se termina cuando se alcanzan los objetivos, y los objetivos claramente dados por el presidente de la República, es decir, en una sucesión de objetivos. El objetivo político es neutralizar a las Fuerzas Armadas, a los grupos terroristas que enfrentan al Estado ecuatoriano y por lo tanto enfrentan a las Fuerzas Armadas. Bienvenido al doctor Hugo Espín, jurista penalista. ¿Cómo ha visto esta situación? ¿Cómo se enfrenta al crimen organizado en medio del estado de excepción que terminará en su momento? Y es necesario seguir con la acción, especialmente el control de los centros penitenciarios, que cuando ha ingresado Fuerzas Armadas y la policía se ha controlado. Sin embargo, la historia se ha repetido, ha sido un círculo vicioso, que cuando salen vuelven al control, como decía el coronel Patricio Haro, vuelven al control los grupos que tienen dominada los centros penitenciarios. Muy buen día, doctor Hugo Espín. Muy buenos días, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en este programa. Realmente es sumamente importante el establecer algunas situaciones que yo creo que son puntuales. La primera de ellas, el Estado de Derecho nunca se ha perdido. El Ecuador tiene una jurisdicción propia, tiene una condición sobre la cual administra las operaciones militares y administra las condiciones de operaciones de extranjeras en el Ecuador. En el caso de los convenios que se han suscrito, donde el Ecuador es quien lidera la necesidad de dónde operar, cómo operar y para qué operar. Uno de los mayores problemas que ha habido en las declaratorias, y como bien lo dijo el coronel, cuando se establece un estado de excepción, cuando se establece un estado de emergencia, cuando se establece un estado de grave conmoción interna, o en este caso conflicto armado interno, lo primero que debe determinarse es cuáles son los objetivos de este conflicto. Entonces, determinar que existen 22 grupos terroristas es una declaratoria que ya se dio en el gobierno anterior, pero no se ha determinado hasta dónde llega este conflicto, cuáles son los objetivos reales.
¿Qué es lo que se pretende? Se pretende neutralizar a todas las organizaciones. Son más de 70.000 miembros de las organizaciones delictivas, de los GDOs, que fueron hoy denominados terroristas. Entonces, y yo no creo que las cárceles sean los centros neurálgicos del manejo de estas operaciones de los GDOs. En realidad, los GDOs, hasta el día de hoy, lo que nos hemos quedado nosotros, y es uno de los reclamos que inclusive lo manifestó la propia fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, es que las estructuras económicas no se manejan desde dentro de las cárceles como tal. Las estructuras económicas, las estructuras financieras, las estructuras logísticas están operando desde afuera, por eso la logística se mantiene. No es necesario únicamente, yo creo que el tema de las cárceles fue una evidencia de que el gobierno anterior no tomó las acciones necesarias como se debía tomar, ni las decisiones, y por ello, con los mismos medios logísticos, con las mismas operaciones militares que se realizaron en el gobierno anterior, se llegó a hacer una neutralización verdadera cuando se tomó la decisión de no quedarse viendo que se habían construido dentro de las cárceles piscinas, se habían construido celdas VIP, se habían construido sitios exclusivos para que ciertos presos o ciertos privados de la libertad puedan tener privilegios para que se mantengan las estructuras de cogobierno de los propios privados de la libertad, que esto viene arrastrándose desde el gobierno del presidente Correa. Entonces, hay una serie de elementos que hay que considerar, que la intervención en las cárceles es un punto importante, pero no es neurálgico. La devolución al SNAI, lo único que nos deja en evidencia es que el Estado fue inoperante en el momento que tuvo que haber sido operativo cuando se iniciaron estas acciones de control, porque no es la primera vez que se interviene en las cárceles en el Ecuador. Recordemos que durante los 5 estados de excepción que declaró el presidente Lasso, las Fuerzas Armadas podían entrar a las cárceles y tomar el control una y otra vez. Pero esta fue la primera vez en la que se tomó la decisión de intervenir con suficiente entereza para romper las estructuras internas, para reestructurar el orden que estaba dado en este cogobierno de los privados de la libertad y generar una nueva condición en la que el Estado demostró que tiene la fuerza y la capacidad como para poder intervenir. Ahora, esto en la sostenibilidad del tiempo, evidentemente, si no se tiene claro hasta dónde llega, una guerra puede ser indeterminada, que es lo que le pasó a Estados Unidos cuando intervino en Irak o en Afganistán y después de 10 años decidieron salir sin ninguna gloria, sin ningún logro establecido como una victoria como tal. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que ahora el Estado ecuatoriano y el famoso Plan Fénix, tienen que fijarnos cuáles son los objetivos reales, los objetivos tangibles, la desarticulación, porque los GDOs no son sino los grupos de seguridad de las rutas del narcotráfico. Y lo que se está haciendo en este momento es desarticular los grupos de seguridad, es decir, como poner una empresa privada de seguridad que está garantizando la movilización de los dineros del narcotráfico y de la propia logística del narcotráfico, que son armas, municiones, explosivos y la propia droga. Por eso, cuando decide intervenir el Estado con una acción presidencial, se encuentra una caleta de 22 toneladas de droga. Se cae una operación de más de 10 toneladas casi inmediatamente, que son cantidades de droga nunca antes vistas en Latinoamérica. Entonces, el Ecuador llegó a ser una ruta del macrotráfico que hoy por hoy tiene que ser desarticulada no solamente en la parte de la seguridad o en la parte visible de la entrega de la logística del narcotráfico, sino que tiene que desbaratar las estructuras financieras. Y yo creo que hoy por hoy se han dado pasos muy importantes, no solamente en la operación militar, que es relevante, sino en la investigación nacional e internacional. La cooperación penal internacional ha demostrado justamente estos nexos, ha permitido que este momento estén siendo devueltos al país personas que huyeron y que tradicionalmente tenían una condición de casi asilados, de privilegios en el extranjero, es decir, todas estas condiciones de orden jurídico son las que van a devolver al Ecuador la tranquilidad y van a poder reestructurar la seguridad. No nos olvidemos que el Ecuador, para recuperar la tranquilidad, no solamente tiene una guerra interna en contra de los grandes grupos de delincuencia organizada, sino que la delincuencia común creció de una manera exponencial. Y la ausencia de control, la ausencia de operaciones regulares de control por parte de la policía y Fuerzas Armadas en su momento permitió esta escalada.
Nosotros pasamos de tener un país con 6.3 muertos por cada 100.000 habitantes a alcanzar una cifra de cerca de 46 muertos por 100.000 habitantes, que determina el riesgo país y que obviamente establece que existen condiciones de inseguridad manifiesta que determinaron una serie de alarmas por parte de los gobiernos extranjeros y que justamente manifestaban las propias embajadas en el Ecuador alertas nacionales sobre el venir al Ecuador, que se convierte ya en un riesgo de la integridad física. Todos estos elementos son los que deben estar siendo analizados en este momento por los entes del gobierno central para determinar cuáles son ahora los objetivos de la continuación o de la continuidad de las acciones de control que tienen que llevar adelante Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entendamos que la acción de las Fuerzas Armadas siempre es excepcional, no puede ser una acción regular. El darles a ellos funciones regulares en actos extraordinarios hace que las Fuerzas Armadas pierdan su razón de ser y inicien un proceso de desgaste. Nosotros tenemos que entender que fortalecer a las Fuerzas Armadas es fortalecer la capacidad operativa de última ratio que tiene el Estado ecuatoriano. Y de igual manera, fortalecer a la Policía Nacional es fortalecer las operaciones regulares para el control y seguridad interna del país, tomando en cuenta que seguimos siendo un Estado democrático, tomando en cuenta que seguimos siendo un Estado de derecho y que evidentemente todos estamos sometidos a las mismas leyes. Tenemos que entender, y creo que finalmente es importante recalcar, que no se perdió nunca el Estado de Derecho y que todos los ecuatorianos estamos sometidos a la Constitución y a las leyes subconstitucionales. Inclusive el Código Orgánico Integral Penal determina cuáles son las limitaciones que tienen las acciones policiales, militares, en tiempos de conflicto. Y esto está justamente como nosotros conocemos, ya en el año 2017 se subsumaron desde el 2014 inició ya un proceso de cambios en los que se subsumaron, todos los códigos orgánicos, códigos penales, policiales y militares bajo las normas del Código Orgánico Integral Penal. De esta manera, nadie está por encima de la ley, nadie está por fuera de la ley y nadie puede estar por debajo de la ley. Las operaciones militares tienen límites, las operaciones policiales tienen límites y esos límites tienen que ser respetados por todos de acuerdo a la legislación interna y obviamente en cuanto a la legislación internacional que habla de los conflictos aún internos que tienen parámetros máximos y mínimos de intervención. No puede haber, yo no estoy de acuerdo que se mantengan acciones donde se violenten derechos humanos si es que esto es parte de una operación regular. Si en una operación militar va a haber conflicto, va a haber necesariamente bajas de parte de estos grupos terroristas, porque el Estado está para neutralizar a los violentos. Y tiene parámetros en los que tiene que llevar adelante estos procedimientos. De tal manera que hoy por hoy le debe competir al momento al Consejo de Seguridad Pública del Estado, al CONCEPE, precisamente de delimitar cuáles son los objetivos finales que tienen estos 30 días que le quedan, un poco menos de 30 días que le quedan a este estado de excepción que generó el presidente, y obviamente si es que se han alcanzado o no, tendrá que hacerse una evaluación de lo que significa que el conflicto interno que fue declarado se haya neutralizado, se hayan conseguido los objetivos o si tiene que seguir extendiéndose en el tiempo en función de la necesidad de la operación policial y militar que tiene que ser informado para que el CONCEPE emita una resolución al respecto y el presidente pueda adoptar las medidas necesarias que considere oportunas para que se pueda neutralizar este conflicto interno armado declarado. Doctor Patricio Haro, si el problema es permanente, es un conflicto armado interno como estableciera el decreto 110 y el 111 del estado de excepción, el papel de Fuerzas Armadas debe seguir siendo excepcional, como es su tarea constitucional en este momento, cuando se necesita fortalecer sus capacidades, fortalecer los controles, por ejemplo, en el caso de los centros penitenciarios. Sí, el momento en que el Estado ecuatoriano declaró una guerra a 22 grupos terroristas, está declarando un enemigo interno. Este enemigo interno fue absolutamente identificado y desde luego él es beligerante. El grupo interno, y eso es importante diferenciar y quiero diferenciar también, estos 22 grupos terroristas no son combatientes. Entonces ellos están sujetos a las normas y a la jurisdicción nacional dentro de lo que ha sido establecido en las leyes nacionales.
pero las Fuerzas Armadas, bajo el amparo de la ley supranacional, que es el derecho internacional humanitario, están amparados también por esta norma. Es decir, la acción bélica inclusive está enmarcado dentro de la juridicidad. No se puede actuar como quiera. Hay normas que deben ser observadas por los combatientes, y las Fuerzas Armadas en este caso son combatientes porque están representados al Estado y reconocen plenamente cuáles son las condiciones para ser representantes del Estado como tal en un momento de conflicto interno reconocido, e insisto, por el derecho internacional humanitario. Pero el momento en que las Fuerzas Armadas están conduciendo operaciones militares y los beligerantes, que no son combatientes, los 22 grupos terroristas, porque los combatientes deben ser claramente, o deben tener claramente algunas características que les identifican como tal. Primero, deben tener una bandera que les identifique que forman parte de una organización. Segundo, deben tener un liderazgo que conduzca las operaciones y también que sea responsable o asuma la responsabilidad de la conducción de esas operaciones. Debe portar las armas a vista de los demás combatientes y también debe actuar con un emblema o con un uniforme. Esto de manera alguna existe en los grupos, en los 22 grupos terroristas. Por lo tanto, ellos no son combatientes, ellos son beligerantes, como en efecto dice el decreto 111, pero no están sujetos al amparo de las leyes internacionales de la guerra. Entonces, bajo esas circunstancias, las Fuerzas Armadas, para enfrentar a estos grupos, han realizado 93.939 operativos, en los cuales hubo 8 terroristas abatidos, se capturaron 2.352 armas, hubo 7.712 detenidos, de los cuales 741 son terroristas. Pero ojo, todavía los grupos terroristas no están dando cuartel, es decir, no están enfrentando a las Fuerzas Armadas como tal. Pero esto es preocupante, y es sumamente preocupante porque, insisto, no estamos sujetos. La guerra no se acaba con un estado de excepción. La guerra se acaba cuando se alcanzan los objetivos propuestos. No puede por un decreto decir se acabó la guerra y punto. No, eso no sucede, no ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, estos grupos que están enfrentando al Estado ecuatoriano, vemos claramente que ya se han integrado nuevamente. Por lo menos 3 o 4 de ellos volvieron a tener un liderazgo. Esto quiere decir que podrían estar al momento en una pausa operativa o conduciendo un repliegue estratégico. La pausa operativa es hacer un alto con la finalidad de reorganizarse, de reagruparse y de fortalecerse. Y el repliegue estratégico es replegar para alcanzar posiciones ventajosas que permitan enfrentar a las Fuerzas Armadas. Esto podría estar, insisto, sucediendo el momento en que no vemos una respuesta contundente por parte de estos grupos terroristas, pero hacia allá vamos. Entonces, la inteligencia militar que obtiene información y confirma esa información permite la conducción de las operaciones. La conducción de las operaciones hacia lo que son los objetivos militares de las Fuerzas Armadas, es decir, en este caso, los cuarteles generales. Los cuarteles generales son, como hemos dicho también, son las cárceles desde donde se conducían las operaciones. Pero en los tiempos en que las Fuerzas Armadas actuaban bajo un estado de excepción, nosotros podíamos ver que sí, no había la decisión política de que se controle totalmente las cárceles. Hoy, el momento en que se identificó, se reconoció la existencia de un conflicto interno y hay un conflicto interno de por medio, se ingresó a las cárceles, se consideró a ellas objetivos militares y pues este momento ya se están consolidando esos objetivos militares. Nosotros debemos recordar también que existen 3 fases estratégicas
que conducen todas las Fuerzas Armadas del mundo en operaciones militares, en un conflicto internacional o en un conflicto interno. Concentración, movilización y despliegue. Hoy las Fuerzas Armadas han cumplido estas fases estratégicas. Se movilizaron desde sus guarniciones de tiempo de paz, se concentraron en los principales sitios y hoy están desplegadas en todo el territorio nacional conduciendo operaciones militares. Insisto, bajo los esquemas de las leyes internacionales de la guerra, que son leyes supranacionales, y que todos los estados, así tengamos nuestra propia legislación, desde luego, todos los estados estamos en condiciones y en la obligación de cumplir. Por lo tanto, la guerra que está conduciendo, la guerra interna que está conduciendo las Fuerzas Armadas, solamente terminarán cuando se neutralicen. Eso dice el objetivo político, es decir, claro, ratifico nuevamente el pensamiento de Clausewitz, que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, y el objetivo político, dada por la máxima autoridad política, es neutralizar a los 22 grupos terroristas. Eso están realizando hoy las Fuerzas Armadas, y solamente terminará la guerra cuando estos 22 grupos terroristas sean neutralizados. Hay información de que podrían ser más de 50,000 los miembros de estas organizaciones terroristas. Realmente no hay una evidencia empírica de que los números estén sobre estas cantidades. Al momento hemos visto grupos delincuenciales organizados que tienen 15, 20, 50, pero hablar en estas cantidades yo diría que es un poco arriesgado para enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, las fuerzas de seguridad del Estado, el Estado a través de lo que se llaman los bloques de seguridad, que no es más que una organización temporal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están conduciendo estas operaciones que buscan alcanzar la paz y la tranquilidad en nuestro territorio. Doctor Hugo Espín, el tema del control del sistema penitenciario es fundamental, y hemos visto que ha rebasado todas las capacidades en los últimos años al sistema penitenciario, el SNAI. Solo ejemplos pequeños. Ayer fue detenido un guía penitenciario en Sucumbíos ingresando un puñal a la cárcel, que en otras ha sido peor. La Tacunga, Guayaquil, ingresan materiales de construcción para hacer piscinas, galleras, es decir, algo inadmisible. Si esto ha rebasado, ¿qué debiera ocurrir con un conflicto permanente con la actuación tanto de Fuerzas Armadas cuanto de la policía también, que necesita fortalecer, más allá de los 6,000, 8,000, 10,000 nuevos hombres formados, sino también cambiar esa concepción para mejorar los controles, al menos en los centros penitenciarios? No nos olvidemos que también han sido detenidos policías y militares que estaban encargados de los cercos externos, introduciendo armas, municiones y hasta explosivos a los centros carcelarios. Es decir, esto es una condición que también no hay que ser puristas, y hay que entender que la contaminación que han tenido Fuerzas Armadas y Policía ha sido evidente. Los narcos... Y eso hay que, doctor Espín, si me permite, y eso hay que depurar de inmediato, de manera tajante. No se puede pasar por alto, porque si no se pervierte más. Por supuesto, y de hecho fue un embajador de Estados Unidos el que inició con el calificativo de narcogenerales, la revocatoria de visas, después de un establecimiento de condiciones en los que se revocaron a otros miembros de Fuerzas Armadas, inclusive en altos mandos, revocaron las visas por aludir que existía alguna concupiscencia con los grupos delincuenciales. Y hay que diferenciar de una manera clara y categórica la diferencia entre grupos beligerantes, entre grupos regulares o irregulares en conflicto y delincuencia organizada. Y de hecho, de las 7,700 y pico de detenidos que se han ejecutado, de detenciones que se han ejecutado durante estos casi 36 días de estado de emergencia, la gran mayoría de ellos quedaron nuevamente en libertad
la gran mayoría de ellos no fueron calificados como terroristas, la gran mayoría de ellos se les dieron medidas alternativas, justamente porque habían ciertas falencias dentro del ordenamiento orgánico interno para poder llevar adelante las detenciones bajo el mismo sticker. Todos son terroristas, no es verdad. Hemos detenido todo tipo de delincuentes durante este tiempo, todo tipo de ciudadanos que inclusive violentaban los estados que tenemos de control por las limitaciones de movilidad fijadas entre las 11 y las 5 de la mañana. No nos olvidemos igualmente que el artículo 79 y 80 de la Constitución dejan en claro algunos elementos de los que están hoy en discusión en el país y que implican reformas de orden interno constitucional. El primero de ellos, la extradición de ecuatorianos, para poder fijar como objetivos militares de orden internacional, tales como sucedió con el caso de Osama Bin Laden o con cualquier otro de los calificados terroristas internacionales. Tiene que haber igualmente tratados y convenios que se encuentren vigentes y que la Constitución, la legislación interna nos permita sacar ecuatorianos que sean requeridos por otros países en condiciones de, por ejemplo, cometer delitos como narcotráfico, terrorismo o otros tipos de lavado de activos y demás que están clasificados dentro del Código Orgánico Integral Penal. De la misma manera que los artículos 111 y 139 del Código Orgánico Integral Penal determinan quiénes son las personas protegidas dentro de un conflicto armado, determinan cómo se debe llevar adelante los mínimos necesarios en caso de un conflicto armado internacional y no internacional, tal como nos dice la norma. Entonces, efectivamente, el Ecuador sigue siendo un país de derecho, sigue siendo un Estado de derechos, y sigue siendo un país en los que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están sometidas a las decisiones del poder político. Y yo recalco, se evidencia que cuando el poder político tuvo la decisión de intervenir las cárceles, lo hizo. No necesitaba la declaratoria de estado de excepción por conflicto armado interno para poder realizar la intervención que se realizaron en todas las ocasiones anteriores. Pero ¿por qué no se lo hizo en profundidad? Esa es una de las responsabilidades que tendrían que ser analizadas hoy día por Fiscalía. ¿Por qué hubo una concupiscencia para que no el SNAI, sino para que el Estado haya permitido el ingreso? Porque en los bloques con los que se construyeron las celdas VIP, evidentemente, y todas las personas que trabajaron en ello, evidentemente tuvieron una autorización estatal, no del SNAI, no de los guías penitenciarios. Hay que tener una visión mucho más amplia de lo que realmente está sucediendo en el país. Esto no es una cuestión de salir y dar palo a todo el mundo y tener una respuesta final que ya está acabado el conflicto armado interno, porque hemos desarticulado a 4 o 5 grupos de delincuencia organizada que finalmente son delincuencia organizada. No están en conflicto directo con las Fuerzas Armadas o contra la policía en forma puntual, sino que han demostrado que el control de territorios implicó en su momento el ataque a unidades policiales, la muerte de policías como la policía Verónica Songón en Guayaquil, que generó un gran estremecimiento dentro de la institución, pero al poco tiempo se olvidó y las operaciones regulares permitieron que volvamos a estar en un estado de conflicto cada vez mayor. Evidentemente, como decía, en este momento la Policía Nacional es la que tiene que tener la rectoría de la estructura interna de la seguridad, tal como lo establece el artículo 158 a 163 de la Constitución, que delimita también las operaciones militares. Las operaciones militares siempre serán extraordinarias. En cualquier lugar del mundo, el ingreso de las operaciones militares significa la ausencia de control interno por parte de quienes tienen que tener el control regular, que es la Policía Nacional. Todas las operaciones policiales y militares siguen subsumidas a las decisiones que se mantengan por la Fiscalía Nacional, por los jueces de derecho, e inclusive todos ellos están sometidos a ser juzgados por los jueces de derecho en caso de infracciones. Lo establece el Código Orgánico Integral Penal y esto no puede desconocerse. La declaratoria de conflicto armado interno no desconoce la existencia de la legislación interna, sino que se subsume a ella. Y creo que la policía y Fuerzas Armadas están ejecutando acciones justamente dentro de este marco jurídico. Los allanamientos que se realizan todos los días, que se consideran hoy operaciones militares, están guiadas y están igualmente manejadas por fiscales para que esto tenga una judicialización posterior. No podemos olvidar que meter gente a la cárcel no significa voy y les dejo ahí y me olvido de ellos. No es una bodega humana.
Los centros de rehabilitación social tienen que operar como centros de rehabilitación social y tienen que tener una lógica dentro de la rehabilitación social, dentro del proceso judicial. Entonces, si nosotros metemos presos a terroristas, estos tienen que ser juzgados como terroristas dentro de lo que establece los parámetros del Código Orgánico Integral Penal, y tiene que ser aportada la prueba dentro de las audiencias, porque no hay un estado de excepción que determine que no existan procesos judiciales en el Ecuador. Seguimos en un estado de derecho donde tienen que todas las personas que son privadas de la libertad siguen siendo medidas de última ratio que tienen que ser entregadas a la autoridad competente, que sigue siendo el Poder Judicial, y que el Poder Judicial es el que determinará las penas que se le imponen de acuerdo a las acciones que se les dilgan por las cuales fueron privados de la libertad. No puede ser de otra manera. Y ahora hay que entender que igualmente un conflicto de estas naturalezas, donde no tenemos una claridad meridiana de cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende en este momento para desarticular a los grupos que fueron calificados de terroristas. Los mismos 22 grupos que ya fueron calificados de terroristas por el gobierno anterior y que no tuvieron interés en su momento para intervenir y hacer las acciones que hoy se han evidenciado. Yo creo que hay que reconocerle al presidente Noboa que cuando él llegó al poder había muchos vacíos, e inclusive no se conoce hasta el día de hoy el verdadero alcance del famoso Plan Fénix, pero por lo menos se pudo evidenciar que las acciones que se ejecutaron fueron directas para neutralizar, al menos recuperar el control de lo que nunca debió haberse perdido. Centros de privación de la libertad es responsabilidad exclusiva del Estado ecuatoriano. No son centros de comando, no son centros de cuarteles generales de la delincuencia, son lo contrario, son lugares donde siempre debió haber existido el control del Estado. Y las responsabilidades, que es lo que hoy se está fijando, el famoso caso Metástasis, igualmente está fijando responsabilidades de la concupiscencia entre grupos armados y el poder político, que tiene que ser depurado. Y yo creo firmemente que una de las acciones fundamentales del gobierno, que seguramente lo está llevando adelante, es llevar una depuración en profundidad de todos. Y de hecho, una de las primeras muestras en esto es haber requerido a todos los comandantes que se encuentran en servicio activo y pasivo que sean intervenidos por la UAFE, para que justifiquen sus ingresos, sus recursos, para que se justifique entre un ascenso y otro de los servidores policiales y militares, se justifique el incremento patrimonial, que en algunos casos es desmedido, y que el tema del famoso caso Metástasis evidenció el manejo de un mayor con $10 millones en su cuenta, que a nadie le despertó las alertas hasta que este fue detenido por las vinculaciones que tenía dentro de este caso judicial. Un coronel, el director del sistema penitenciario, hoy procesado en el caso Metástasis. Es decir, aquí hubo una contaminación evidente que no se puede ocultar, doctor Ospín. Por supuesto, y de hecho eso nos deja en una posición en la que para poder recuperar un Estado de Derecho pleno, es decir, que no existan lugares donde el Estado no podía llegar, que eso llegó a suceder en el país. Yo me permití escribir hace 2 años atrás en el Ecuador un Estado un Estado fallido, donde no podíamos tener ejercicio del control pleno sobre las cárceles, no podíamos tener ejercicio de control pleno del territorio en provincias como Esmeraldas, como Los Ríos, como Guayas, donde había sitios donde la policía o fuerzas armadas no podía intervenir. Hoy demostramos claramente que todos los lugares del Ecuador están controlados por el propio Estado ecuatoriano, que las fuerzas armadas cuando deciden intervenir lo hacen, que la Policía Nacional cuando interviene y ejecuta acciones de control lo ha hecho. Entonces lo que nosotros teníamos es más bien un abandono del poder político, del poder estatal como tal, en la toma de decisiones oportunas para que esto no se haya dado. Y tiene que haber responsabilidades sobre ello. No podemos simplemente iniciar un acto de una movilización militar que nos cuesta $1.000 millones al año al Estado ecuatoriano, que podrían ser destinados para otros fines, pero que tienen que estar destinados en este momento para un conflicto interno, porque las personas que tenían la responsabilidad de actuar en su momento no lo hicieron. Entonces, evidentemente, y con esto creo que es importante recalcar, nosotros seguimos dentro de esta subordinación a la Constitución y a las leyes como el Código Orgánico Integral Penal, que ponen límites a las operaciones policiales y militares, que ponen límites a lo que se puede y no se puede hacer dentro de un proceso judicial y de lo que se puede poner a órdenes de los jueces. Claro, por cierto, coronel Patricio Aro, hay que fortalecer el poder nacional para enfrentar
estos problemas. Y la movilización no solo debe ser, siendo importante en el ámbito de la seguridad, Fuerzas Armadas y la policía, hay que movilizar a la justicia, en general a la institucionalidad, porque hay problemas, desafíos. Hablamos de las cárceles, fuera de las cárceles, ¿qué pasa en las calles del país? ¿Qué pasa con la minería ilegal? ¿Qué pasa con el tráfico de armas? ¿Qué pasa con el tráfico de drogas? El crimen internacional organizado no solamente mantiene el tráfico de drogas, tiene una serie de delitos conexos en los que están incluidos la minería ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de personas y otras actividades especialmente relacionadas con el lavado de activos. 462 organizaciones internacionales en el mundo conforman la Organización Internacional del Delito. Esta Organización Internacional del Delito, denominada el Crimen Internacional Organizado, actúa en todo el mundo y bajo estos mismos conceptos. Ha establecido lo que he denominado, y ya lo he repetido varias veces, un sistema de fronteras en que está relacionado lo que sucede en Ecuador con lo que sucede en todo el mundo. Por ejemplo, y es absolutamente claro, cuando fueron capturadas las 22 toneladas de cocaína en Vinces, en la provincia de Los Ríos, ese mismo momento el precio del kilo de cocaína en Nueva York o en Bruselas o en Madrid subió sistemáticamente. Es decir, esta relación directa entre lo que sucede entre la frontera colombo-ecuatoriana y los mercados internacionales genera este sistema de fronteras. Pero no solamente establece un sistema de fronteras, sino también establece un sistema integrado de un poder paralelo al del Estado. El crimen internacional organizado, entre sus actividades, tiene como estrategia cooptar e infiltrar al Estado. El Estado ecuatoriano ha sido infiltrado en sus organizaciones y en sus instituciones, especialmente en la justicia y en el control de la fuerza policial. En la justicia, ¿cómo ha sido infiltrado? Pues a través de las decisiones de jueces y fiscales por dos elementos y dos circunstancias fundamentales: plomo o plata. El momento en que los jueces son amenazados, ellos o sus familias, desde luego no les queda otra alternativa que de alguna manera atender la presión de los grupos delincuenciales. Y por dinero, yo diría que por dinero son pocas las personas que se han corrompido dentro de este sistema, pero la amenaza o el dinero, que es el lema que nosotros hemos visto que está escrito como el lema natural de las organizaciones terroristas, no solo en el Ecuador, sino desde México hacia toda la región. El plomo o plata significa la infiltración de los grupos delincuenciales en el Estado. Y no estoy hablando solamente del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha sido infiltrado y hemos visto como un mayor de la policía, por custodiar los bienes de un capo de la mafia, simplemente administraba un patrimonio de sobre los 10 millones de dólares. Entonces, esta infiltración requiere o requirió precisamente la intervención de las Fuerzas Armadas, insisto, como y en nombre y representación del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no actúan por su propia voluntad ni con su propia autonomía. Ellos están conduciendo las operaciones hoy a través de los bloques de seguridad en representación del Estado ecuatoriano. Y es el Estado ecuatoriano el que conduce esas operaciones en contra de estos grupos terroristas declarados hoy una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, bajo estas circunstancias, el Estado tiene que integrarse como tal. Esa movilización de todos los frentes es sumamente importante y desde luego ahí se incluye también la movilización de lo económico. Hoy el país está enfrentando a una subida del impuesto del valor agregado para financiar el conflicto interno. Hay quejas de mucha gente, pero la mayoría de los ecuatorianos estamos diciendo que sí, yo prefiero pagar un punto adicional en el IVA que pagar una vacuna que me representa
además de una amenaza permanente, me representa un capital permanente que yo tengo que pagar. Es preferible, y dicen los ecuatorianos, pagar el impuesto al valor agregado en su incremento de 1 punto que pagar una vacuna. Entonces, esto también es parte de la movilización del frente económico, y el frente social como tal debe integrarse. Hoy las Fuerzas Armadas tienen el 92% de credibilidad y confianza, 92% de credibilidad y confianza. Además, antes ni en la guerra del CENEPA tuvo ese porcentaje tan alto. Y desde luego eso representa la movilización del sector social en apoyo a sus Fuerzas Armadas, que respaldan la acción del Estado a que se conduzca esta guerra y este conflicto interno en contra de las organizaciones criminales. Bien, muchas gracias por aportar a este debate al rector de la Universidad de Posgrado IAEN, Patricio Haro, y al especialista en temas de seguridad, jurista penalista, doctor Hugo Espín. Muy gentil es su participación y el aporte en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, ya volvemos. Un debate para hablar sobre la convocatoria a la consulta popular. ¿Están todos los temas que se necesitan? ¿Cuál debiera ser la respuesta del pueblo ecuatoriano? El tema también de la conformación de la Asamblea y la reforma política que no está incluida, al igual que la reforma judicial. Dos invitados, el doctor Medardo Leas y el doctor Arturo Moscoso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel